jinete sin cabeza. Cuento americano. Hace muchísimos años, en un rincón remoto de América del Norte, vivía una banda de vaqueros malditos. Estos tipos eran bandidos, ladrones de ganado. Montados en caballos veloces, se movían de pueblo en pueblo, robando lo que podían: vacas, caballos, ovejas, lo que fuera que les sirviera. Cada pueblo que tocaban quedaba desolado, y ellos, mientras más robaban, más se reían. El líder de estos bandidos era conocido como el Jefe. Nadie sabía su nombre verdadero, pero todos lo conocían por su sombrero negro y su mirada fría. Siempre llevaba una pistola al cinto y una sonrisa que daba miedo. Un día, al caer el sol, se reunió con su banda alrededor de una fogata en lo profundo del bosque. El fuego iluminaba los rostros sucios y agotados de los vaqueros, mientras el Jefe, con voz firme, les dijo: «Escuchen, muchachos, hoy nos toca Santa Clara. Dicen que tienen vacas gordas, caballos finos y mucho oro guardado en una casa vieja cerca de la iglesia. Pablo, Juan, ustedes distraigan a los del pueblo con el fuego. Nosotros entraremos y nos llevaremos todo lo que valga». «¿Y si alguien nos enfrenta?», preguntó Juan con un tono nervioso. El Jefe lo miró serio y sonrió con malicia. «Si alguien se atreve, ya sabes qué hacer», respondió señalando la pistola en su cinturón. Cuando cayó la noche, como sombras furtivas, los bandidos llegaron a Santa Clara. Pablo y Juan, tal como lo habían planeado, prendieron fuego al bosque cercano. Los pueblerinos, sin saber que era una trampa, corrieron a apagar el incendio. Mientras tanto, el resto de los bandidos se colaba en las casas. Se llevaron todo: animales, dinero, joyas, cualquier cosa de valor. Aquellos que intentaron detenerlos terminaron en el suelo, sin vida. Uno de los aldeanos, desesperado, gritó mientras veía cómo le robaban su ganado: «Por favor, no se lleven mis vacas, son lo único que tengo». Pero el Jefe, sin mostrar ninguna emoción, respondió: «Mejor te hubieras quedado en casa». Y con un gesto, uno de sus hombres disparó al aldeano, dejándolo tirado en el polvo. Una vez terminado el robo, los bandidos se retiraron. Montados en sus caballos, cabalgaron hasta lo profundo del bosque, donde los esperaba su cueva secreta, llena de todo lo que habían saqueado de los pueblos. Allí, entre risas y celebraciones, sacrificaron algunos de los animales robados para hacer un banquete. «Salud del Jefe», gritó uno de los bandidos, levantando un trozo de carne asada. Pero mientras ellos disfrutaban de sus festines, los pueblos, cansados de ser víctimas, comenzaron a unirse. Enviaron cartas de un lugar a otro, organizándose para detener a los ladrones de una vez por todas. Un día, cuando el sol estaba a punto de esconderse, un viejo pastor, con el rostro lleno de arrugas, observaba desde la distancia cómo los bandidos se dirigían hacia la cueva con su botín. El pastor, con el corazón acelerado, corrió tan rápido como sus viejas piernas le permitieron de regreso al pueblo para dar la noticia. «Los encontré, sé dónde están escondidos», gritaba, agitando su bastón. Los hombres del pueblo, enfurecidos por tantos robos, no perdieron tiempo. Juntaron lo que pudieron: rifles viejos, palos y hasta cuchillos. Se unieron a ellos muchos hombres de pueblos cercanos, todos listos para enfrentarse a los bandidos. Cuando cayó la noche, montaron a caballo y cabalgaron hacia la cueva. El viento silbaba y las nubes oscuras anunciaban tormenta. Los cascos de los caballos resonaban como truenos en el suelo, y el miedo empezó a instalarse en los corazones de los bandidos cuando escucharon el estruendo de los aldeanos acercándose. Intentaron escapar, pero la tormenta se desató y el suelo se volvió un lodo traicionero. El Jefe, que iba al frente,
resbaló y cayó pesadamente en el barro. Sus hombres, sin dudarlo, lo abandonaron a su suerte. «¡Ayúdenme, malditos!», gritó, intentando levantarse. Pero los demás bandidos, pensando solo en salvarse, siguieron adelante sin mirar atrás. El jefe fue atrapado rápidamente por los aldeanos. Lo arrastraron de vuelta al pueblo, donde lo ataron y lo pasearon como trofeo ante la gente que había sufrido por tanto tiempo. Los pueblerinos, llenos de rabia, lo golpearon con piedras, y uno de los más fuertes, sin pensarlo mucho, tomó un machete y le cortó la cabeza. Colgaron la cabeza en lo alto de un poste, en el centro de la plaza, para que todos la vieran. El cuerpo lo enterraron en una cueva cercana. Parecía que todo había terminado, pero no fue así. Pasaron muchos años después de la muerte del líder de los ladrones, y poco a poco empezaron a pasar cosas extrañas. Por las noches, cuando el viento soplaba fuerte y la luna llena brillaba en el cielo, los aldeanos oían el galope de un caballo, pero cuando miraban no había nadie, hasta que algunos empezaron a ver una figura oscura montada en un caballo negro, pero lo más aterrador era que esa figura no tenía cabeza. Una noche, un aldeano que había visto al jinete volvió pálido al pueblo. «Lo vi, era el jefe, pero no tenía cabeza». Y no solo eso, el aliento del jinete era tan malo que quienes lo sentían enfermaban durante días. La gente comenzó a evitar salir por las noches, temerosa de encontrarse con el jinete sin cabeza, que vagaba por los caminos, siempre buscando algo. «Devuélvanme mi cabeza», gritaba, con una voz que parecía venir desde las profundidades del infierno. Unos años después, un joven llamado Pedro, de unos 20 años, decidió pasear por el bosque con su novia. Era una noche tranquila, pero de pronto oyeron el galope de un caballo a lo lejos. Pedro sintió que algo andaba mal. Abrazó a su novia. ¿Escuchaste eso?, le preguntó, nervioso. Antes de que ella pudiera responder, de entre los árboles apareció el jinete sin cabeza, cabalgando directamente hacia ellos. Pedro, aterrado, intentó huir con su novia, pero el jinete era demasiado rápido. El corazón les latía con fuerza mientras el jinete se acercaba más y más. «Jinete, ¿qué quieres?», gritó Pedro, desesperado. «¿Dónde está mi cabeza?», resonó la voz fantasmal del jinete. «¿De qué cabeza hablas?», preguntó Pedro, temblando de miedo. El eco de la voz del jinete llenó el bosque. «Hace años, tu pueblo me cortó la cabeza y la colgó en un poste. Encuéntrala y te dejaré en paz». Pedro, sin saber qué hacer, accedió. «Está bien, lo intentaré, pero no nos hagas daño». El jinete se alejó, prometiendo volver al día siguiente. Pedro y su novia corrieron al pueblo, y él fue a ver a su abuela, la persona más sabia que conocía. «Abuela», dijo Pedro con la respiración agitadas, «el jinete sin cabeza me persiguió. Me pidió su cabeza, pero no sé dónde encontrarla». La anciana, con una mirada sabia, le explicó. Ese hombre era el líder de los bandidos que aterrorizaban el pueblo hace años. Le cortaron la cabeza y la colgaron en un poste, pero nadie recuerda dónde está ahora. Al día siguiente, Pedro fue a las ruinas del viejo poste. Escarbó entre los restos y, para su sorpresa, encontró un cráneo viejo y un sombrero de vaquero cerca de allí. Con el corazón latiendo rápido, lo metió en una bolsa y volvió al lugar señalado. Cuando la noche cayó, y con ella el viento y la oscuridad, el jinete apareció de nuevo. Pedro levantó la bolsa y con valentía dijo: «Aquí tienes tu cabeza. Ahora deja en paz a la gente». El jinete, con una voz grave, respondió: «Eres valiente, muchacho. Te daré una recompensa. Cerca de esa montaña, junto a una gran roca, hay una cueva con un tesoro. Será tuyo». Y antes de que Pedro pudiera decir algo más, el jinete tomó el cráneo y desapareció en la noche. Al día siguiente,
Pedro fue al lugar indicado. Allí, entre piedras y polvo, encontró un tesoro. Con esas riquezas, ayudó a su pueblo y se casó con su amada. Y desde entonces, el jinete sin cabeza nunca volvió a aparecer. Eso fue toda la historia por ahora. Para ustedes que no se suscriben ni me apoyan este gran trabajo, ¡guau! Voy a llorar.